Con el permiso de la mesa, saludo con respeto a mis compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, buenos días. Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Asamblea Legislativa. A las comisiones que suscriben le fue turnado el expediente parlamentario número 64 234-2023 que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección al Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible en el Estado de Tlaxcala en materia de afectaciones al equilibrio ecológico por el uso de cañones antigranizo, que presentó la diputada Marcela González Castillo, integrante del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva de este Congreso local por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 81 y 82, fracciones 20ª y 27ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 36, 37, fracciones 20ª y 27ª, 57, fracciones terceras 62, 3, fracción primera 83, 124 y 125, párrafo primero del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con base en los siguientes resultandos. 1. Con fecha 7 de noviembre del año 2000, en curso en sesión ordinaria del Pleno de esta sesión de esta soberanía, la diputada Marcela González Castillo, integrante del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala en materia de afectaciones al equilibrio ecológico por el uso de cañones antigranizo. Para motivar su iniciativa, la diputada Marcela González Castillo refirió en la parte expositiva de su propuesta que el uso de los cañones antigranizo son fuentes fijas de emisiones contaminantes y alteran el ciclo hidrológico de las regiones donde son utilizados, afectando a productores agrícolas y propiciando el alargamiento de las temporadas de la sequía, lo que genera modificaciones al ecosistema de las regiones, por lo que su uso debe prohibirse al ser considerado afectación grave al equilibrio ecológico. Lo señalado se expresó en esencia en los términos siguientes. Los denominados cañones antigranizo son instrumentos mecánicos y tecnológicos cuya finalidad es la conversión de granizo en lluvia líquida por medio de ondas sonoras que elevan la temperatura de la nube y por ende derriten y transforman el hielo líquido, generando un efecto atmosférico inducido. Durante la primera década del siglo XX se suspendió el uso debido a que no existían pruebas fehacientes respecto a su eficiencia y por el contrario se generan pérdidas importantes en la agricultura en diversas regiones de Europa, por lo que hacia el año 1908 se determinó que no deberían ser fabricados. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, el uso se popularizó en las regiones agrícolas de las periferias urbanas y no para la protección de la siembra en los campos, sino para salvaguardar las bodegas y almacenes a cielo abierto de la industria manufacturera de gran escala, lo que ha provocado un importante descontento social por parte de las comunidades agrícolas que reportan importantes afectaciones en la siembra a causa de una sensible disminución de lluvias, así como por el ruido provocado por estos instrumentos, el cual generan alteraciones a la fauna avícola y con ello un deterioro de la calidad de vida de los habitantes, lo que en realidad es que en el marco regulador de estos equipos integran materias de riesgo, fuente fija, ruido e impacto ambiental, aspectos que representan incumplimientos respecto a los estándares y parámetros permitidos por la norma oficial mexicana 081 Semarnat 1994, que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido en las fuentes fijas y su medición de aplicación para estos instrumentos. Los cañones antigranizo son fuente fija de emisiones contaminantes a la atmósfera y no cuentan con referencias operativas y técnicas para determinar el nivel de aportaciones REC, que son el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, mismos que debieran estar sujetos a monitoreo, reporte y verificación por parte de quienes lo aplican y la autoridad correspondiente. Lamentablemente, como estos instrumentos se instalan al amparo de la clandestinidad, operan sin las correspondientes autoridades y trabajan en la ilegalidad. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, existen 25 cañones registrados identificados. Sin embargo, de acuerdo con especialistas, se cree que existen en el país más de 1,500, lo que evidencia la falta de una política clara respecto a su regulación. De acuerdo con expertos agrónomos, los cañones antigranizo generan ondas de presión atmosférica y dispersan las nubes, generando problemas para la agricultura, sobre todo porque a la fecha no están debidamente registrados los mecanismos operacionales registrales
su mantenimiento y su alcance. Incluso los expertos afirman que estos son operados por personal no acreditado. Muchos de estos instrumentos son operados por personal de planta que no tiene los conocimientos meteorológicos y los estudios de la atmósfera para tomar decisiones de su utilización. La falta de un marco regulatorio de normas técnicas para su operación, de indicios claros respecto a la afectación al medio ambiente y al abuso de la aplicación por parte de las grandes transnacionales ha provocado la necesidad de construir desde la normatividad ambiental una prohibición de carácter expreso a esta actividad que lesiona a productores, campesinos y en general al ecosistema del estado de Tlaxcala. Por ello, se propone una adición a la Ley de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala a fin de establecer la definición del ciclo hidrológico como la circulación del agua en sus formas sólida, líquida y vaporosa que comienza con la evaporación desde la superficie del planeta hasta su enfriamiento, condensación, precipitación en forma de lluvia, nieve o granizo, infiltración, escurrentía y circulación subterránea. Asimismo, se propone prohibir de manera expresa la alteración de este ciclo vital por medio de insumos tecnológicos. Finalmente, se propone establecer como actividad grave en contra del medio ambiente la utilización de técnicas para la alteración del ciclo hidrológico en todo el territorio del estado de Tlaxcala. Con los antecedentes descritos, las suscritas comisiones ordinarias emiten los siguientes considerandos. Considerando primero, en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. La clasificación de las resoluciones de este poder soberano local se prevé en términos similares en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y diversos. 10, apartado A, fracción segunda del mismo ordenamiento se establece. Artículo 10, serán emitidas las resoluciones siguientes. Inciso A, decretos. Fracción segunda, reformas a las leyes secundarias. Considerando, segundo, las atribuciones genéricas de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo local se encuentran establecidas en el artículo 38 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Así es de destacarse que en su fracción primera y séptima se les faculta para recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, así como para cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados respectivamente, específicamente por cuanto hace a la competencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. En el artículo 57, fracción cuarta del reglamento citado se dispone que le corresponde conocer de las iniciativas de las reformas, adiciones y derogaciones a la legislación administrativa, civil y penal. Tratándose de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en los diversos 62 ter, fracción primera y segunda del ordenamiento regulatorio aludido, se prevé que tiene atribuciones para dictaminar las iniciativas que se presenten en la materia de su competencia, así como adecuar el marco jurídico para la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales. Por ende, dado en lo particular la materia del expediente parlamentario consiste en una iniciativa en la que se plantea medidas legislativas con relación a la Ley de Protección al Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala, la cual es un ordenamiento legal de carácter administrativo, y dado que esas medidas tienen el propósito de incidir favorablemente en la conservación del medio ambiente, es de concluirse que estas comisiones son competentes para dictaminar al respecto. Considerando tercero, con la finalidad de clasificar el análisis de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala en materia de afectaciones al equilibrio ecológico por el uso de cañones antigranizo. Las comisiones dictaminadoras observan que la propuesta pretende establecer una prohibición y su correspondiente sanción al equipar el uso de estos instrumentos como afectaciones de carácter grave al equilibrio ecológico. A efecto de proceder al análisis de fondo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala en materia de afectaciones al equilibrio ecológico por el uso de cañones antigranizo, estas comisiones realizarán el correspondiente estudio de la misma. De acuerdo con las características geográficas de las diversas regiones del mundo, se llegan a presentar fenómenos naturales relacionados con el ciclo del agua, como las corrientes marinas, los ciclones, los periodos de sequía y los incendios. En ocasiones estos se convierten en un problema para los seres humanos porque provocan situaciones inesperadas que interfieren en la disponibilidad del agua y por lo tanto en las actividades cotidianas.
Actualmente, la intensificación de algunas actividades del ser humano han modificado de forma importante los ecosistemas y por ende el ciclo del agua ha sido afectado, lo cual trae como consecuencia una serie de problemas como la pérdida de cobertura vegetal en las selvas y bosques, pues al no existir plantas, el agua se pierde por el escurrimiento, lo cual produce erosión y una disminución en la infiltración del líquido hacia el subsuelo. Por otra parte, sin vegetación no se lleva a cabo la evapotranspiración, por lo tanto se reduce la humedad en la atmósfera y con ella las posibilidades de lluvia en esos lugares. Por otro lado, las actividades industriales y el transporte emiten grandes cantidades de gases que generan el efecto invernadero en la atmósfera. Se ha observado que la acumulación de gases está relacionado con el aumento de temperatura en el planeta, que modifica la circulación del agua en los ecosistemas. Entre las consecuencias que en un futuro pudiesen traer estos problemas está el incremento de la temperatura y los océanos, mares y otros cuerpos superficiales de agua, lo cual disminuiría la solubilidad del oxígeno e incrementaría la degradación de materiales orgánicos, afectando así el desarrollo de la mayor parte de los seres vivos. Es importante tomar en cuenta que la mayor parte son actividades realizadas por el hombre para obtener beneficios. Uno de los procesos de vida que ha generado sustentabilidad en el planeta hace más de 4.500 millones de años es el denominado ciclo hídrico o ciclo del agua, el cual consiste en el viaje circular y permanente del agua a través de la evaporación del agua oceánica convertida en cúmulos de nubes, las cuales al enfriarse como consecuencia de los vientos que las trasladan, transitan a la fase de condensación y precipitación para llegar a la inyección de mantos acuíferos. Esta última es el agua que bebemos. El proceso hídrico se define de la siguiente manera: evaporación, el volumen masivo de transferencia del agua de la superficie planetaria a la atmósfera. El fenómeno sucede porque el Sol transmite energía al agua y provoca en ciertas moléculas la superficie energética cinética para que se propulse fuera del medio líquido. Además de la radiación solar, otros factores claves para la evaporación son la temperatura, la humedad y la velocidad del viento. La cantidad de energía solar necesarias para este proceso es la mitad de toda la que recibe la radiación terrestre. Cada día el Sol evapora más de 1 billón de toneladas de agua. Transpiración es un caso especial de evaporación que suele incluirse en la medición conocida como evapotranspiración o evaporación total. Incluye todos los procesos de la evaporación del planeta. Este es el caso que se trata del vapor expulsado por las plantas a través de los micróporos conocidos como estomas. Condensación, proceso de inversión a la evaporación, supone el paso del agua del estado gaseoso al estado líquido. El proceso se inicia cuando se supera la cantidad máxima de vapores de agua en volumen del aire a una determinada temperatura. Normalmente se produce por el enfriamiento o la mezcla de dicho volumen con otros volúmenes de aire. La consecuencia de la consideración son las lluvias o precipitaciones. Precipitación. El estado líquido se condensa por saturación y cae por efecto de gravedad a la superficie terrestre. Su destino se divide en 4. Una determina la cantidad y vuelve a la atmósfera por evaporación. Otra es interceptada y de nuevo evaporada por la superficie de las hojas y bien se infiltra en el suelo o fluye como escorrentía hacia los mares. Escorrentía, la suma total de todo el agua que circula sobre la superficie, la fluvial fundamentalmente, pero también toda la que circula bajo la superficie terrestre por los canales subterráneos. Al verter finalmente en los océanos se retroalimenta el proceso. El ciclo de lluvia o el ciclo hídrico es el equivalente a la irrigación del sistema sanguíneo en el cuerpo humano, el cual cuando se interrumpe se altera o se bloquea y se generan graves afectaciones e incluso la muerte. El ciclo del agua o ciclo hidrológico es una de las funciones más importantes de la naturaleza para sostener la gran variedad de vida existente en el planeta. El constante aumento en la temperatura del planeta, así como el uso indiscriminado de métodos para la alteración de los ciclos hídricos, tiene como consecuencia la alteración de los patrones de precipitación y el flujo de corrientes relacionados con el ciclo del agua. Por esta razón, las precipitaciones son menores al alejar de manera antinatural las nubes de las zonas donde de manera natural deben darse, lo que provoca que tanto la vegetación como los suelos se sequen y se inicie un periodo de sequía. Si la situación se prolonga, se produce la degradación de los suelos. Al llegar la lluvia, grandes partes del agua se escurren al suelo hacia los ríos y arroyos y el suelo permanece seco con un mayor riesgo de sequía. Existen diversos instrumentos para alterar el ciclo hídrico natural. El más popular, dada la comercialización, es el uso de cañones antigranizo, el cual consiste en disparar una onda de choque a fin de disipar una nube.
La práctica de utilizar cañones antigranizo consiste en el uso de aparatos que emiten ondas de presión a la atmósfera con un radio de influencia de 500 metros a la redonda, generando un impacto físico al granizo y, según pobladores cercanos a donde se realiza esta práctica, repercutiendo también en las lluvias. Estos equipos producen explosiones con acetileno, los cuales liberan yoduro de plata que disuelven las nubes evitando la lluvia. Sin embargo, a pesar de que su aplicación se justifica en razón de que las granizadas intensas generan importantes afectaciones a los cultivos, actualmente se tiene conocimiento de que estos instrumentos se utilizan de manera indiscriminada por industrias de almacenaje a cielo abierto ubicados en las periferias de las zonas metropolitanas para disipar cualquier amenaza de lluvia debido a la carga de acidez pluvial que afecta a los stocks almacenados. En nuestro país existen diversos testimonios de comunidades de productores y ejidatarios que reportan la pérdida de sus cultivos por el uso de estos artefactos en las colindancias de sus siembras. Diversos grupos de ejidatarios de cerca de 10 ejidatarios se han manifestado en contra de prácticas empleadas por dichas empresas Volkswagen de México, ya que esta actividad ha traído efectos contraproducentes en el sector agrícola de la región, específicamente cerca de 20,000 hectáreas de cultivo de maíz de temporada, lo que les ha generado ausencia de lluvias, alteraciones del ciclo de las mismas y, por lo tanto, eminentes pérdidas en su principal actividad económica, pérdidas totales por sequía en los cultivos de maíz, calabaza, frijol, entre otros. El Sol de Puebla, 15% de agosto de 2018. Si se toma en consideración que muchos de los cultivos de nuestro país son considerados cultivos de temporal, por lo que el ciclo vegetativo es más largo y considerado el ciclo estacional, quedando expuestos a fines de septiembre u octubre a la ocurrencia de las primeras heladas del año, y a lo poco que haya quedado en pie sería arrasado por el hielo. A pesar de que la industria de almacenaje a cielo abierto del mundo ha desistido de la idea del uso de cañones antigranizo, implementando otras tecnologías y soluciones para la protección de sus stocks, como lo son las mallas antigranizos en las diversas regiones de nuestro estado, y en las entidades colindantes de la industria continúan con esa práctica. De los testimonios, análisis y documentales exploradas por esta dictaminadora, es evidente que la alteración del ciclo de la lluvia genera graves afectaciones al ecosistema en el mediano plazo, así como prejuicios graves en el plazo inmediato para productores agrícolas. Incluso en otros estados de la República el daño ha sido debidamente documentado por expertos. Es el caso de especialistas en medio ambiente por la Universidad de Guadalajara, Ricardo García de Alba, que menciona lo siguiente: tenemos un ejemplo muy claro en el sur de Jalisco, en el valle de Zapotlán, donde hace 10 años hemos tenido un déficit de 21 millones de litros en su principal lago. Esto nos habla de un proceso de cambio al que se ha sometido la región, donde es muy común el uso de los cañones antigranizos. Si bien existen diversos factores que contribuyen a los procesos de desertificación, como son los de deforestación, los cambios de uso de suelo y el manejo de diversas tecnologías en los cultivos agrícolas, es claro que en aquellas regiones donde se usan cañones antigranizos la sequía sí ha ido aumentando. De ello, los testimonios dan cuenta de los cambios de precipitaciones totales en los sistemas locales. Diversos productores y campesinos manifiestan que ahora es muy común que nos digan que se ven y vienen la lluvia y que no se entiende por qué no cae. Esto se identifica directamente con el uso de instrumentos cañones antigranizo, principalmente donde hay invernaderos o bodegas de automotrices. Por ello, estas comisiones dictaminadoras no pasan desapercibido que la actividad económica como la agricultura y la ganadería, fuente de nuestro alimento y base de nuestra subsistencia humana, padecen una situación verdaderamente crítica debido a estas acciones tomadas por la industria, que defendiendo sus propios intereses generan afectaciones sin ningún tipo de consecuencias legales. El impacto del cambio climático en estas dos actividades económicas imprescindibles ha sido devastador para las y los diputados integrantes de las comisiones. Lo correcto es que las instituciones encargadas de investigar, perseguir y castigar todo acto que le afecte a la humanidad y al medio ambiente cuenten con los mecanismos sancionatorios para enfrentar con todo el peso de la ley estas prácticas. Por lo anterior, resulta de suma importancia que toda problemática relacionada al uso de artefactos de manipulación del clima sea legislada a fin de establecer de manera clara su prohibición expresa, contundente y definitiva, sobre todo porque resulta un despropósito que un artefacto cuyo origen sea justificado para la protección de cultivos de alimentos hoy sea uno de los causantes de la
presencia cada vez más recurrente y periodos más prolongados de sequías. Este uso indiscriminado termina por ahuyentar las pocas lluvias que se esperan. Las instituciones públicas no pueden hacer caso omiso ante las demandas del sector campesino afectado por estas prácticas con el único argumento de que no existen estudios científicos que demuestren lo perjudicial que llegan a ser los cañones antigranizo. Todo lo contrario, mientras exista duda fundada y testimonio por parte de la sociedad respecto de las afectaciones por parte del uso de cañones antigranizo, este debe ser y es motivo para que justificado por lo que los legisladores y legisladoras asumamos el compromiso con nuestros representados y les demos las normas que democráticamente exigen para su bienestar. Así las cosas, para estas comisiones basta con el hecho de que cualquier alteración a los procesos ambientales del planeta deben ser razón suficiente para la provisión de cañones antigranizo. Si a ello sumamos el clamor legítimo de productores y ganaderos que solicitan la prohibición inmediata del uso de estos aparatos, estaremos actuando en congruencia con la legalidad y el cumplimiento del orden jurídico ambiental. Cuarto, el orden de ideas planteado en las consideraciones que anteceden estas comisiones dictaminadoras consideran que la iniciativa de ley con objeto de análisis se encuentra correcta y puntualmente alineada a los sistemas constitucionales de protección y salvaguardia del medio ambiente establecidos desde la propia norma fundamental. Por los razonamientos expuestos a las comisiones suscritas, se permite someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45, 47 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 2, párrafo primero, 3, párrafo primero, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforman las fracciones segunda y tercera del artículo 167 y se adiciona una fracción novena bis al artículo 4, un artículo 99 bis y una fracción cuarta al artículo 167, todos de la Ley de Protección al Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo cuarto, Artículo cuarto. Para los efectos de la interpretación de esta ley se entenderá por de la primera a la 19ª fracción se queda como está. 19ª bis, ciclo hidrológico. La circulación permanente del agua en sus formas sólida, líquida y vaporosa, que comienzan con la evaporación desde la superficie del planeta hasta su enfriamiento, condensación, precipitación en forma de lluvia, nieve o granizo, infiltración, escurrentía y circulación subterránea, de la 20ª a la 96ª fracción se queda como está. Artículo 99 bis, se prohíbe la alteración del ciclo hidrológico natural desde su fase de condensación hasta la precipitación, ya sea mediante el uso, manejo e instalación de tecnologías, utensilios, instrumentos o cualquier otro medio que tenga como fin alterarlo. Artículo 167, se considera como afectaciones graves al medio ambiente y por lo tanto procede a sancionar el equivalente a 1.400 a 40.000 UMAS. Fracción primera se queda como está, fracción segunda se queda como está, fracción tercera se queda como está, agregándose una I con conjuntiva de la siguiente fracción. Fracción cuarta, el uso, manejo, instalación de tecnología cuyo fin consista en alterar el ciclo hidrológico natural. Artículo primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo, se derogan las disposiciones que contravengan a lo dispuesto dentro del contenido del presente decreto. Al Ejecutivo para que lo publique y lo mande, para que lo sancione y lo mande publicar, dado en la sala de comisiones en el Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 29 días del mes de noviembre del año 2023. Firman las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Medio Ambiente. Es cuanto, Presidenta.